Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 24 de febrero de 2020. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar muy atentos a nuestra señal desde muy temprano con nuestros noticieros, poniéndolos a ustedes a tono con las noticias que ocurren en nuestro país y el mundo entero. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todos sus proyectos, sus metas esta semana puedan cumplirse. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Pablo Anliker, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la población en general y especialmente a la gente que trabaja la tierra, por la cual siempre estamos velando sus intereses en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así es, vamos a aprovechar a hacer una evaluación de cómo está el agro en nuestro país. Vamos a hablar acerca de esta, por cierto, declaratoria de emergencia que se ha dado en cuanto a la producción de cítricos en el país y el impacto de ciertas enfermedades para estos cultivos. Vamos a hablar también de otro aspecto elemental que tiene que ver con la lucha por sobrevivir dentro de los precios del grano de café. Yo creo que vamos a aprovechar a hablar del tema de café y de otros aspectos elementales acá en este programa. Y sobre todo también que el día de ayer, por cierto, me pareció muy interesante una apuesta hilvanada con Bandesal, ENA y Ministerio de Agricultura, en la cual se entregaron alrededor de $48,000 por medio del ministerio y Bandesal a jóvenes para tener precisamente becas y estudiar agricultura en la ENA. Así es que yo creo que vamos a aprovechar también conocer de este programa de atención, de ayuda a muchos jóvenes estudiantes. A usted que nos sintoniza, les invitamos a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio, para que usted pueda participar, sea breve y corto con sus mensajes y puedan colocarse en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Quizás comienzo por conocer un poco este programa de becas para estudiantes que el día de ayer, domingo, por cierto, ahí estaba el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán. Estuvo también el director de la Escuela Nacional de Agricultura y la presencia también, Pablito, como ministro en este importante evento. Cuéntame un poquito sobre es interesante el programa, ¿no? Claro, Ernesto, la verdad es que tenemos muchos jóvenes en El Salvador que quieren estudiar y la ENA es una gran opción para los que quieren dedicarse a la agronomía, a la tierra, a la agroindustria. Es una escuela con una gran tradición, tiene muchísimos años de existir y la verdad que pues muchos jóvenes tienen la ilusión de estudiar, pero sus familias no tienen pues los recursos para mantenerlos, ya que no solo es la educación, sino que hay que darles comida, habitación, muchas veces todo lo necesario para la educación, lo que son libros y un montón de cosas, que hay familias salvadoreñas que no tienen la capacidad de pagarlo. Y yo ya sabía que había muchos jóvenes que tenían problemas para eso y eso me tenía muy inquieto. Es por eso que estuve pensando qué podía hacer y se me ocurrió pues seguir la orden de mi presidente Nayib Bukele, la cual es que trabajemos juntos entre las instituciones de gobierno y pues le hablé a un gran amigo que es Juan Pablo Durán Escobar, presidente de Bandesal, que ya antes nos habían dado el año pasado 10 becas. Y le hablé y le dije, Juan Pablo, necesito tu ayuda. Él me dijo casi de inmediato, sí, cuenta con nosotros. Y nos triplicó la ayuda en las becas. Gracias a Dios pudimos becar a 30 muchachos ayer, que estamos haciendo, pues este es un trabajo que viene en relación al Plan Territorial Parte 2, que es la ayuda que le damos a los jóvenes a mantenerlos sanos, en un ambiente sano, estudiando, y que no los ganen las pandillas, que no se vayan por el mal camino, sino que por el buen camino que es el estudio y salir adelante. Ese es el elemento importante por el cual quiero aprovechar esta introducción de este programa, resaltar el beneficio que esto trae para esos jóvenes y sobre todo también para ese anhelo que en algún momento muchos tienen para poder capacitarse. No sé si tenemos lista ese reporte
que el día de ayer en cobertura periodística tuvimos. Señor productor, cuando esté listo me avisa para tenerlo listo y poderlo presentar y resaltar verdaderamente el sueño plasmado de muchos jóvenes que quieren que se les tienda una mano para salir adelante. Yo creo que ese es el elemento clave de todo esto. Son jóvenes que van a ser entrenados, que es lo bonito de la ENA, que es manos en obra. Ahí se estudia y se trabaja a la vez. Quiere decir que estos muchachos hacen el trabajo agrícola, no solamente estudian, quiere decir que lo ven de primera mano. Por lo que una de las ventajas también que tenemos es que estos muchachos, muchos vienen de orígenes agrícolas y cuando se gradúan, vuelven a sus municipios donde son originarios, muchos de Oriente, muchos de lugares pues, que quedan lejos, y estos muchachos llegan a cambiar la comunidad, porque llegan con una mentalidad nueva, con tecnología, y cambian como su padre, como su abuelo cosechaban para sacar mejores rendimientos con los mismos recursos. Y hablar de agricultura en el país, como bien lo decía el ministro, es hablar precisamente de cómo se ha construido la historia económica de este país. Claro. ¿Ah? Y lamentablemente con todos los cambios en políticas que se efectuaron a partir de todo el ajuste estructural de la época de 1989, cuando comienza el país en otra dimensión económica, comienza a experimentarse cambios y a revertir precisamente toda esa apuesta tan estratégica que era para nuestra economía, para el trabajo en el campo, el tema de la agricultura. ¿Por qué razón hago este comentario? Y perdón un poco que me vaya a la historia, pero para poder de alguna manera comprender mejor el estado de la agricultura en el país, hay que comenzar a ver qué es lo que hicimos mal en el pasado y qué es lo que tenemos que hacer bien ahora, ¿no? Y ese es el elemento. Primero, porque mucha gente ahora ya lo que hace es comprar todo importado. Y ese modelo de importación, la sustitución de la producción por la importación, que fue lo que de alguna manera golpeó fuertemente la agricultura en este país. Hablando en términos muy socioeconómicamente. Tenemos lista la nota, pongámosla en perspectiva, porque quiero hacer ese comentario recalcando la importancia que tiene motivar e incentivar a jóvenes porque también trabajen para tecnificar, porque el tema de la agricultura tiene que verse muy tecnificado también. Veamos. La economía del país parece estancada desde el primer trimestre. Sin embargo, Juan Pablo Durán del Banco de Desarrollo cree que los resultados del plan que ejecuta el presidente de la República en poco tiempo dará los resultados que tanto esperan los salvadoreños. La economía, como la seguridad, no se puede mover en un día ni en 30 días, ni siquiera en un trimestre. Pero a la vuelta de un año y yendo para el segundo, la gente va a empezar a sentir que lo que se hablaba empieza a sentirse también en su bolsillo en la medida que se va dinamizando la economía del país. También informó que en las próximas semanas presentarán un pliego de reformas a la Asamblea Legislativa que permitan al Bandesal apoyar directamente a los micro y pequeños empresarios. Bandesal va a convertirse en un banco prioritariamente de primer piso. Ha sido de segundo piso. ¿Cuál ha sido la tragedia entonces? Que capta dinero, lo pasa al resto de la banca y la banca a su libre albedrío le aumenta los puntos necesarios y cuando llega el crédito al empresario ya llega en iguales o peores condiciones que si lo tramitara en cualquier banco del sistema. No es... Como parte del apoyo a la agricultura, 30 estudiantes de escasos recursos recibieron una beca para la carrera de agrónomo en el grado de técnico de la Escuela Nacional de Agricultura. Dentro de nuestras grandes responsabilidades que nos da la ley es impulsar lo que es el tema de la educación. Y cuando hemos decidido poder entregar este día 30 becas a un valor de $1,600 cada una, que suman un total de $48,000 que vamos a donar a estudiantes de alto rendimiento, de escasos recursos económicos, para que puedan formarse en la carrera de agronomía, nos parece que nos estamos uniendo también de alguna manera a lo que es el gran plan que tiene nuestro presidente Nayib Bukele, de que los jóvenes se encarrilen, tomen caminos correctos, tengan opciones de quedarse en El Salvador. Es bien necesario que nosotros como instituciones de gobierno trabajemos juntas, eso primordialmente. Y segundo es asegurar que ustedes, que son jóvenes, estén en buenos pasos, tengan todas las oportunidades para desarrollarse. Los estudiantes beneficiados se mostraron agradecidos por el apoyo brindado, ya que les permitirá culminar su carrera profesional. Son muy importantes porque habemos jóvenes que venimos de zonas rurales y pues si nos dan becas sería una gran oportunidad porque nos permiten seguir con nuestros estudios. Me parece que es
Es un gran programa debido a que muchos quieren estudiar y no tienen los recursos necesarios para ello. Con esta aportación de Bandesal, los estudiantes además podrán buscar ayuda para financiar sus proyectos agroforestales al culminar su carrera. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión. Y ahí está el ejemplo de cómo puede salir adelante un joven en la medida que se le tiende la mano. Y sobre todo para poder apostarle a la capacitación y trabajar en el tema del agro, que entiendo, el tema de la mano de obra en el campo está escaso precisamente por todo ese, digamos, pasaje histórico medio que hice de cómo está la agricultura hoy en día, ministro. No, exacto. Y la verdad que estos jóvenes tienen trabajo seguro al salir graduados de agrónomo. ¿Por qué? Porque El Salvador está importando millones de dólares de frutas y verduras de la región. Y ellos solo tienen que sustituir esa importación con trabajo local. Entonces tenemos una gran oportunidad donde crecer con ellos. Uno de los momentos más emotivos ayer fue la entrega, la entrega de beca a Mitzi Rodríguez, que fue la muchacha que estaba con la camisa blanca en la foto. Ella pues perdió a su papá el mes pasado cuando estaban acabando los exámenes. El papá era policía. Es el oficial Rodríguez, quien murió a mano de los pandilleros. Y pues nosotros como gobierno pues inmediatamente estamos para ayudar a Mitzi con la beca. Y no solo con la beca, sino con cualquier cosa que ella necesite, vamos a estar pendientes, porque es la hija de un héroe. Y nosotros pues a nuestros héroes los cuidamos y cuidamos a sus familias. Es responsabilidad de nosotros velar por ella. Y ayer se lo pedí también, no solo al director Parker, se lo pedí a sus compañeros que estén pendientes de Mitzi, porque es un trabajo de todos, Ernesto. Ellos, los policías y los soldados dan la vida por nosotros, nos cuidan. Y nosotros tenemos que cuidar a sus familias, saber que ellos están tranquilos, que si algo les pasa, su familia no va a quedar desamparada. Y ayer fue un claro ejemplo de eso. Ayer domingo, porque fue domingo, trabajamos domingo. Aquí no hay descanso para el agro y para todo el gobierno. Nosotros trabajamos 24/7, estamos siempre llamados. Pero sí te quería hacer ese comentario que es muy importante, apoyar a los hijos de los caídos. Ok, interesante, y ojalá pues que todos los estudiantes que tengan esta beca aprovechen al máximo esa oportunidad y puedan culminar sus estudios, y de tal manera que estos regresen al agro. ¿Cómo está la agricultura? Ya vamos a hablar incluso del tema de los cítricos, que creo que es un tema que la semana pasada pusieron en relieve a partir de una declaratoria de emergencia por cierta enfermedad que está afectando el tema de los cítricos en el país. Sí, Ernesto, la verdad que es feo decirlo, pero hoy hay muchas personas que se dedican al negocio de los cítricos que están siendo afectados de una manera, han sido afectados desde hace 7 años, pero los resultados se empiezan a ver este año y no es casualidad, es que estamos afectados por una enfermedad muy grave, que es el HLB, que significa One Long Bean. Es una enfermedad de los cítricos conocida como el dragón amarillo. Esta enfermedad es una bacteria, afecta a los cítricos y no tiene cura. ¿Verdad? La verdad es que se encuentra en toda la región. No somos los únicos, no es que El Salvador sea único. Lo que pasa es que El Salvador no había declarado esto. Hay en Estados Unidos, hay en México, hay en todo Centroamérica, hay en algunos países como Brasil, en Sudamérica. Esta enfermedad es una enfermedad que fue descubierta en los 1800 y afecta pues gravemente al cítrico, ya que no tiene cura, como dije, y afecta la cosecha. Esto no tiene ningún contagio con los humanos. Los cítricos pueden ser consumidos perfectamente. Al que afecta es al productor, que es el que trabaja la tierra. Lastimosamente, él es el que está pagando esta negligencia de los gobiernos pasados, porque esto se detectó en julio del 2013, Ernesto, y no se declaró la emergencia fitosanitaria. ¿Y ataca solo directamente al limón como tal, o también el tema de naranjas? A todos los cítricos. Eso es lo grave. Mandarinas, toda esta especie, o variedades, ¿no? Variedades, y no tiene cura, Ernesto. Porque hay que aclararlo, porque lo tengo que ser bien enfático en esto, debido a que mucha gente, hay veces hay vendedores, tú sabes, por hacer negocio, pueden llegar a decir a los agricultores, mire, no, esto tiene cura, nosotros hemos hallado la cura mágica para eso, y si usted le echa este producto, pues va a curar su cosecha.
No, señores, no tiene cura. Yo tengo que ser bien enfático en eso para que no vayan a caer en gastos innecesarios. ¿Cuál es el tratamiento entonces para este, digamos, este grado de afectación que pueden tener algunos cultivos? Mira, la planta puede durar entre 2 a 7 años. ¿Y cómo está el parque en nuestro, el parque es fuerte, grande en nuestro Es de país? 6,000 Hay manzanas. zonas, ¿verdad? Que Sí. Santa María Ostuma, creo, Cojutepeque, Santa María Ostuma, estamos son hablando fuertes en de la Opico, producción, ¿verdad? Opico, zonas de Aguachapán, Tacuba. Hay focos grandes de producciones de un excelente producto que es el cítrico salvadoreño, donde se producen 98,000 toneladas al año, pero que lo hemos puesto en riesgo. Ese es el problema. Esta persona que yo visité en Santa María de Ostuma trajo sus plantitas desde Aguachapán. Las llevó desde Aguachapán hasta Santa María. En las plantas ya venía la enfermedad. Las sembró, las trabajó en el 2014, 2015, hizo su inversión, 30 manzanas. De repente empezó a ver que hace 3 años empezó la disminución de la producción, los síntomas de la enfermedad, que es la hoja, manchas en las hojas, baja producción. Y, ¿qué te puedo decir? Esta persona pudo haber evitado todo esto. Toda su inversión ahorita está perdida. ¿Quién le responde? Si ellos hubieran declarado en el 2013 esta emergencia fitosanitaria, se hubieran aplicado los protocolos que estamos aplicando en este momento, que son solamente vender plantas certificadas, ¿verdad?, que tenemos nosotros en el CENTA, y vamos a verificar las que están en los viveros, porque nosotros somos el único laboratorio autorizado y el único que tenemos eso en el MAC para detectar ese tipo de enfermedad. Hay que ser bien enfáticos en eso, para que la gente no vaya a tomar, porque ahorita voy a decir las medidas que se van a hacer, pero no quiero que vayan a salir a hacer locuras, ¿verdad?, de cortar todo solo porque le ven una mancha amarilla, porque pueden ser otras enfermedades que se parecen mucho. Hay muchas enfermedades que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo vamos a hacer por fases, lo vamos a hacer de una manera ordenada, una manera en que podamos rescatar el parque cítrico, porque también hay que desarrollar las nuevas plantas. O sea, cualquiera puede creer que estamos hablando de un palo de limón de la casa. Obviamente, cada quien tiene su propio... El 40% de la producción nacional de cítricos es casero. Es casero de traspatio. Pero la dimensión y el impacto que esto tiene dentro de la economía agrícola es importante. Claro. ¿Cuántos restaurantes no usan el limón, el cítrico o la naranja? En Semana Santa, para los ceviches, sí, para los encurtidos. Hablando ya de Semana Santa. Es de los animales, perdón, es de las frutas más apetecibles. ¿A qué quiero más llegar sanas. con eso? De que sí existe preocupación para que haya una declaratoria de emergencia, ¿no? Si nosotros no declaramos ahorita la emergencia, el problema va a ser que las plantaciones van a estar como esta que fui yo, que ya está contaminada completamente. Ahí va a haber que cortar todos los árboles. En cambio, ahorita, pues, a eso se debe el plan que vamos a hacer, pero yo te puedo hacer un estimado de cubero, que puede que solo el 10%, 15% de las plantas estén contaminadas. Entonces, podemos salvar una gran producción de los cítricos y la población. Pero si no hacemos nada ahorita, en 3 años, no podemos estar con 90% de las pérdidas de todos los cítricos del país. Entonces lo que hagamos ahorita va a tener un impacto para que dentro de 2 años no digan, así como el café, que no actuaron con la roya como era, y se bajó de 3,5 millones de quintales a 900,000. Lo mismo no queremos que pase con los cítricos. Entonces vamos a actuar en el tiempo, bueno, tarde, porque ahorita va a costar mucho dinero reparar esto. Ya me ofreció la ayuda a la FAO, ya me ofreció ayuda a OIRSA, pero, ¿qué te puedo decir? Esto se pudo haber arreglado con $100,000 hace 7 años y hoy va a costar millones, ¿verdad? Entonces la irresponsabilidad es que este agricultor confió en el MAC, confió en que no habían estas enfermedades, y él transportó compró su vivero, hizo una inversión, pagó, nadie le regaló los palos de limón o de mandarina o de naranja. Él los pagó y los llevó hasta Santa María de Ostuma. El grado de asistencia para aquel agricultor que también tiene sus parcelas o tiene sus cultivos de cítricos, ¿a dónde puede recurrir? ¿Puede llamar? ¿Están ustedes bajo digamos, también la línea de de dar asistencia técnica para poder de alguna manera ayudarle ante una situación de estas, ministro?
Esa es la primera fase del plan, Ernesto. Es el diagnóstico, es ir a las parcelas. Vamos a empezar ahí cerca de Santa María de Ostuma. De ahí vamos a barrer hasta Occidente, ya que esta enfermedad casi no ha llegado al oriente del país. El oriente está bastante libre. Ok, ¿tendrá ciertas condiciones, digamos, climáticas, influyen en esto? No, Ernesto, básicamente... Oriente es un poco más caliente, si lo queremos ver desde... Mira, el vector, ahí está, el que lo da, que es una pequeña como chinche, como que el tamaño de un mosquito. Pero el vector se dio a principios de... Esta es la mosca blanca que le llamamos tradicionalmente en casa. Sí, no, es que aquí hay varias enfermedades que afectan a los cítricos. Por eso que tenemos que diferenciar esta, porque esta es de las que no tiene cura. Entonces, por eso mismo vamos a empezar a barrer de Santa María de Ostuma y cerca de ahí hacia Occidente y tratar de dejar Oriente que siga libre. Vamos a hacer todo lo posible, todos los técnicos, ya hay un grupo especializado dirigido por el director de la Dirección de Sanidad Vegetal, que él fue conmigo, me acompañó, Medardo Lizano. Él va a estar dirigiendo junto a otras personas de ahí, de alto rango del MAG, toda esta medición para tomar las medidas adecuadas, dependiendo de qué tan grande es el problema, así van a ser las soluciones que vamos a proponer. Pero si no actuamos ahorita, yo te digo, en 3 años... No vamos a estar importando más cítricos Cuando ahorita estamos exportando, Ernesto, ¿sí? Que es de los productos que exportamos. El 17% de la exportación de frutas son cítricos. Van para Costa Rica, van para otros países. Nuestro limón pérsico, nuestro limón indio, es muy apetecible en cualquier lado del mundo y es de muy buena calidad. Por eso es lo importante, porque ahorita lo que vamos a hacer es a defender una industria, a dejar una agroindustria, un agro, que fue... Todo esto es causado por negligencia, pues. Por eso es lo grave, pues, porque se pudo haber evitado. Si hubieran invertido $50,000 en el momento... O sea, la primera vez que se detectó en El Salvador fue en julio del 2013 en Aguachapán, municipio de Aguachapán, departamento de Aguachapán. Si hubiéramos cuarentenado toda esa zona, hubiéramos actuado rápido, yo te aseguro que, miren, tener un país pequeño tiene desventajas, pero también tiene ventajas. Y en los fitosanitarios, esa es una gran ventaja, ser pequeño, porque rápido puedes controlar cualquier porción del país. Pero ahora ya tenemos contaminado todo el área paracentral y occidental, cuando todo esto se pudo haber evitado. Eso es lo yuca. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante. Se puede controlar. No quiero de alguna manera crear mucho es delicado, dejar ese sabor de que... Es delicado, pero yo le pido a la gente, por favor, que colaboren con el MAG, ya que muchos pueden decir, no, me van a cortar mis árboles. No, señores, vamos a hacer un plan. Usted puede tener una producción ahorita, puede tener una parte contaminada, pero puede seguir produciendo. Vamos a hacerlo de una manera ordenada, el corte, para no dejar al país sin cítricos. Pero sí, hay lugares donde sí hay que entrar más drásticamente. Como te digo, esa propiedad donde estuvimos es un foco de infección fuerte. Okay. ¿Y qué se hace? ¿Hay que quemar eso? Bueno, primero hay que arrancarlo entero. Aquí cortar ramas no va a hacer ninguna diferencia, porque la gente ve que a veces una rama empieza a arruinarse. Hay que botar el palo. Desde la raíz. Hay que sustituirlo, por decirlo. Sustituirlo y controlar el vector. Que el vector se controla pues con fumigaciones. Hay que tener mucho cuidado con la flor de mirto, o lo que llamamos jazmín aquí. Si ustedes tienen jazmín en las plantaciones cítricas, córtenlo, porque el jazmín da la casualidad que el vector se hospeda ahí. Entonces, si usted tiene un cultivo de mandarina o de cualquier cítrico y ve flores de jazmín, córtelas, porque ahí se está hospedando este vector. Que una vez el vector, este pequeño insecto tan pequeño, algo tan pequeño, que para verlo hay que verlo casi con lupa, una vez él come de una planta que está enferma, él queda con esa enfermedad y la transmite a la siguiente planta donde se alimenta. Y entonces él durante toda su vida vive con la enfermedad dentro y la pasa. Eso es lo delicado. Entonces, ahorita estamos a tiempo de poder hacer algo para que esto no se vaya a salir del huacal, como dicen acá. Pero si no lo hacemos nosotros, nuestra responsabilidad es hacerlo, trabajar con las instituciones, los organismos internacionales. Estoy pensando pues traer técnicos de afuera también. Hay mucha experiencia pues en Brasil, en Estados Unidos, ni ellos que tienen de los laboratorios más avanzados del mundo han podido dar la cura para esta enfermedad. Ministro, usted habla mucho de que esto es producto también
de la mala atención que por años se le ha dado específicamente para este rubro. Claro. ¿Cuáles son o cómo está nuestro sistema de vigilancia al tipo de plagas en el país? Entiendo que hay ciertos programas de asistencia y cooperación, ¿no? Gracias por la pregunta, Ernesto. Eso es clave. Tú sabes que en los últimos 2 años pararon los monitoreos aquí en el país. El MAC no estaba monitoreando. ¿Saben lo que es eso? Es como que un doctor o la epidemiología del Ministerio de Salud no lleve contados los casos de todas las enfermedades. ¿Qué impacto puede tener el invierno, la entrada de los zancudos y todo eso, el dengue y todo eso? Todo se había dejado. Se había parado los monitoreos. ¿El sistema de vigilancia epidemiológico o agrícola de este país o para el control de plagas no había? Se paró como en el 2018. Y es algo que nosotros ahorita estamos volviendo a montar la estructura. Es algo por lo que vamos a luchar. Es necesario. Miren, tan comprometidos estamos que acabamos de hacer una inversión de $40,000. Vamos a traer 2 perros que vienen entrenados de México. Ya fueron los veterinarios de aquí a entrenarse con los perros. Y este mes es la graduación. Son perros especialistas en detectar frutas, plantas y cualquier cosa vegetativa que venga en el aeropuerto. Ustedes no se pueden imaginar, cuando estuvieron los perritos aquí, yo hice un reportaje, me los prestaron 15 días. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de fruta que trae la gente cuando viaja en las maletas y en los maletines. Traen bananos o guineos, como le decimos aquí, traen naranjas. Señores, hemos sacado macetas enteras, macetas. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cómo se propaga una enfermedad con HLV? Pues traes una planta infectada, la traes en una maleta, la sembras en tu jardín porque nadie más la tiene y de ahí causas un daño que arriesgas a toda la industria. Y es por eso que estos perros son tan importantes, porque la gente muchos se van a enojar en el aeropuerto cuando le quiten la fruta ahí. Pero, por ejemplo, con un banano contaminado con el mal de Panamá, entra esa enfermedad aquí. En 6 meses no tenemos un banano vivo aquí en El Salvador. Sano. A ver, esta es una de las cosas que nos ocurren cuando viajamos. A Estados Unidos no puedes meter nada, Ernesto. Es bien difícil que puedas entrar con algo que no esté debidamente certificado por ellos, fitosanitariamente hablando. Por eso cuando tú entras al país... Y nosotros no podemos ser la excepción también. Claro, nadie en ningún país tiene que... Cualquiera puede decir, bueno, en El Salvador sí se puede. No se puede y es prohibido y es penado. Por eso cuando usted llena las hojas de migración le pregunta, ¿has estado en tierra? Primero le preguntan si has estado en alguna granja, te preguntan si has estado en alguna finca granja, y te preguntan si traes semillas. Porque pues trayendo las semillas hay gente que dice, pero es que lo que traigo es fruta. Sí, pero ¿qué hay adentro de la naranja? Muchas veces hay semillas. Usted se come la fruta y ¿qué hace con las semillas? Las tira. Y la naturaleza se encarga ella sola de lo siguiente, ¿verdad? De dar cavar que la semilla huele a donde hay tierra, hay un poquito de humedad, y nace la vida en un momento dado. Este día, a propósito, en uno de los matutinos destaca que El Salvador compró $404.2 millones en frutas y verduras a todo el mundo. La importación es fuerte, ¿no? Equivalente a $1.350.000 al día. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que todos estos agrónomos que salen de la ENA produzcan esos 400 millones y esa divisa quede aquí. ¿Cuántos trabajos podemos crear con $400 millones de mercado interno? Eso estamos hablando solamente del mercado nacional y los 3 millones de salvadoreños que quieren comer las frutas, verduras y flores que producimos. Hay un mercado millonario. Nosotros somos el país que más importamos en la región, señores. Un dato del Banco Central de Reserva indica que son alrededor del 90% de las frutas y verduras que se consumen en el país se importan desde Centroamérica y Estados Unidos. Claro. O sea que nosotros la producción nuestra de consumo solo es del 10%. Cuando antes del ajuste estructural económico del 89 para acá, que fue el acabose de la economía de hoy en día, lo digo como salvadoreño, perdón, se desmonta todo el aparato agrícola y comenzamos a tener estos resultados. Después de ser los líderes en la región
Miren, todavía somos líderes en Ya no ciertas lloremos cosas. sobre la leche derramada, veamos hacia adelante qué se está haciendo. Voy a hacer una pausa y hablemos un poquito más también de los otros elementos claves que están en la agenda de trabajo del Ministerio de Agricultura y cuál es la apuesta que se tiene. El café, sin duda alguna, es uno de los rubros importantes que tenemos, no solo desde el punto de vista de la generación de empleo, sino que también del medio ambiente. El agua, ¿no? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana en punto. Vamos a conocer cómo está el tráfico en la capital. Las disculpas del caso, un poco afónico esta mañana. Cuídese de cualquier gripe, cualquier catarro que por ahí ande. Vamos a la pausa. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard del Ejército para que usted tenga de primera mano una señal, una referencia de cómo está el tráfico en esta zona. Curiosamente, tenemos ingresando por el sector de la terminal, ex terminal de Oriente, pues prácticamente tráfico fluido. Es aquel también que conecta con el Boulevard Arturo Castellano, ¿verdad? Que es uno de los carriles que está a su derecha, si lo vemos de forma izquierda, de forma frontal de su pantalla, que es el que conecta, y el carril segregado del Citrán, que es el que va directamente hacia lo que sería el sector del Reloj de Flores o Fenadesal, ¿verdad? Ex Fenadesal. Tráfico bastante fluido, por lo menos en referencia en este sector cuando usted viaja para Soyapango. Regresamos gracias a Sistema Fede Crédito, 7:02, a conocer otro referente. Como siempre lo he dicho, el tema del Salvador del Mundo es bien importante por ser un punto de encuentro en la que convergen 4 importantes arterias. El Boulevard, la avenida Manuel Enrique Araujo, está un poco detenida la conexión que ustedes pueden ver ahí, que se tiene viniendo desde el sector del Paseo General Escalón. No así subiendo, si lo queremos ver desde el punto de vista a buen salvadoreño. Así está como referente este punto de encuentro para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Vamos a una más para que usted tenga también otra opción del monitoreo que tenemos de nuestro sistema de cámaras de importantes zonas. Vámonos entonces al sector de Los Chorros. Vámonos a Los Chorros. Ahí tenemos también el sol que baña nuestra cámara, precisamente porque el sol viene de oriente y desde luego pega frontalmente con nuestra cámara. Tercer carril segregado o incorporado permite también más fluidez a aquellos que vienen subiendo desde el sector de Lourdes hacia entrar a Santa Tecla. No así el tráfico fluido cuando usted baja de Santa Tecla hacia el sector de Los Chorros. Gracias a Sistema Fede Crédito, este fue el informe de tráfico. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer un análisis de país con nuestros invitados. Por eso la invitación es para que ustedes estén atentos a acompañarnos a las 6 de la tarde. Sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Análisis de los principales temas de coyuntura, hoy a las 6 de la tarde, así es que por 107.7 Fuego. Y también estamos transmisión digital a través de Facebook y también en Twitter. Así es que ya estamos desde luego en esa línea de poder darles a ustedes nuestras transmisiones digitales.
A ver, continuamos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, haciendo una valoración sobre estos dos aspectos elementales. La preocupación que existe del ministerio por el impacto que está teniendo cierta plaga en la producción de cítricos en nuestro país. Hemos hablado también de la necesidad de fortalecer esa base de capacitación para jóvenes y tratar la manera de poder rescatar lo que hace 40 años se le dio como tiro de gracia a todo el sistema agrícola en nuestro país, para desmontarlo y volvernos en un país más importador que productor agrícola. A ver, tengo acá amigos que nos están escribiendo desde el oriente del país, nos dicen qué se está haciendo para combatir el ingreso de lácteos en la zona de las fronteras y cuáles son los mecanismos fitosanitarios por el ingreso de que se tiene de queso lácteos de Nicaragua, por ejemplo, donde se importan muchísimo. Okay. Ministro. Ok, bueno, tengo buenas noticias para los amigos de Oriente. Este mes de enero con febrero, quizás tenemos el récord de más decomisos de producto que pasa de contrabando. Este producto es un producto que pasa sin pagar los impuestos, que no tiene las medidas fitosanitarias correctas, ya que ya mandamos a analizar ahorita lo que está detenido por la Fiscalía, el queso, y salió altamente contaminado de coli, listeria y de muchas cosas que son prohibitivas en los lácteos. Entonces, decirles que la policía, la Dirección de Migración, estamos trabajando juntos y gracias a ellos estamos deteniendo el contrabando, que ese es quizás uno de los ¿cómo se llama?, de los que compiten directamente con los lácteos salvadoreños, con una gran ventaja, que no pagan el IVA, no pagan impuestos, no pagan nada, y entonces tienen un precio más barato. En cambio, la gente que lo hace legalmente, ¿verdad?, con muchas empresas grandes que tienen plantas allá en Nicaragua, pues lo hacen con todos ¿cómo se llama?, con todas las reglas fitosanitarias correctas, se someten a laboratorios, se someten a todo lo que el aparato del Estado lo indica que hay que hacerles, y entonces de ahí es que logramos, ¿cómo se llama?, controlar este tipo de problemas. También quiero decirte una cosa, muchos le echan la culpa solamente a la importación de Nicaragua, pero ahorita, este mes de enero, hicimos unas investigaciones nosotros, fuimos a visitar diferentes plantas, lo estoy haciendo aquí público, en toda la República, hemos estado monitoreando y nos damos cuenta que aquí los salvadoreños también estamos faltando a la ley. ¿En qué sentido? Muchas plantas están ocupando leche en polvo para reconstituir y hacer queso, y eso es prohibido por ley. Entonces nosotros ya fuimos. O sea, entonces, nos están dando gato por liebre, perdón, claro, un poco el término folclórico, pero... Fíjate que siempre la leche en polvo es leche, ¿verdad? Sí, la puede hacer leche. Lo que pasa es que en nuestra ley está prohibido reconstituir leche para hacer lácteos, tanto como queso, solo está permitido para ciertos lácteos como sorbetes y helados. Pero hemos hallado muchas plantas y lo que alegan ellos es que desconocíamos que se podía ocupar la leche en polvo en las plantas lácteas para hacer queso, cuando está bien claro en la ley. Claro, si tú compras una bolsa de leche en polvo y la reconstituyes en leche, una botella te va a salir en 20 centavos. Cuando comprar una botella de leche cuesta 40 centavos. Claro, entonces, ¿por qué dicen también a veces se quejan los ganaderos de que no están vendiendo su leche? Porque tenemos una millonaria importación de leche en polvo de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de Holanda, que viene, que no hay problema que venga, porque la leche en polvo tiene su misión, que es para que ustedes vayan al súper, compren su leche en polvo o en el mercado, se la lleven a su casa y pueden hacer su leche para sus bebés o para ustedes, no necesita refrigeración, es un producto de primera necesidad, estamos claros. Lo que no se puede es ocupar esa misma leche que se trae de estos países descremada, ocuparla en la producción de lácteos, sacar queso a la venta, porque estamos ocupando algo que como ¿cómo te puedo poner? No es justo para el lechero, pues, está en desventaja. Él no puede vender su producto bien porque esa botella transformada de la leche en polvo sale muy barata. Entonces es por eso que todos se quejan, que porque la leche hay veces hay sobrantes de leche, que la leche la pagan muy barata. Empecemos también arreglando casa,
porque nosotros podemos decir que el lácteo están entrando de afuera, pero si aquí nosotros no seguimos las reglas, también estamos parando el consumo interno, que es grandísimo. Nosotros somos el importador más grande de lácteos de la región. Eso es algo que ha existido, que lo hemos heredado. Nosotros lo heredamos de la administración pasada, antepasada. Esto ha ido creciendo. Lo único que podemos decirles es que nosotros, como MAG, no hemos dado ni un permiso nuevo de los que ya estaban. Ahora, me imagino que esa es una declaratoria importante esta mañana conocerla, claro, de que ciertos productores de queso en el país no están cumpliendo con las normativas, ¿verdad? Y están utilizando leche en polvo para producir queso, cosa que no lo permite la ley. Y lo hemos hallado infraganti. Hemos entrado a la planta y están todas las bolsas. ¿Se están poniendo las infracciones o qué alcances tiene esa actividad ilegal si lo queremos ver como lo escuchamos esta mañana, ministro? Mira, nosotros primero hablamos con ellos, les explicamos porque tampoco podemos llegar. Te soy sincero que tal vez. La ley es ley, claro. Si las incumple, hay que multarlo. Sí, pero no cerrar la fábrica porque no queremos perder empleos. Lo único que tienen que hacer diferente es, en vez de comprar la bolsa de leche en polvo, es que compren leche fluida y sigan haciendo el queso. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos, correcto, apoyarse mutuamente. Sale mejor producto de calidad y el queso entendería yo que es más... Mira, sale mejor porque sale más cremoso, sale de mejor calidad. Apoyamos a los ganaderos. Los ganaderos han sido descuidados, no solo... Y aquí estamos hablando de un factor de los ganaderos, la leche. Y toquemos hoy el tema de carne. La carne de res aquí en el país no te quieren pagar nada por una res viva. Quieren que se la regales casi el precio muy bajo. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar nosotros? En que, digamos, yo fui de los que dijo, miren, quítense eso de la maña de andar comprando con ojo. Que llega el coyote y te dice, no, yo le calculo que vale tanto. Miren, lo correcto es pesas y medidas. Por favor, pesen el ganado. Hagámoslo correctamente como la gente. Usted va, ¿cuánto la libra? ¿Cuántas libras pesa el ganado? ¿Verdad? Pero para eso están los tianguis, entiendo, para poder certificar ese tipo de... Y es donde tenemos que empezar nosotros a trabajar. También, ¿verdad? Porque miren, es que todo eso ha sido descuidado. Ok, qué interesante la plática con la que nos adentramos ahora a conocer un poquito más de este tema. A ver, Saúl Milla en el Oriente, gracias por sintonizarnos. Ernesto, necesitamos inspección el ingreso de queso de Nicaragua, que se cumpla la ley con las normas sanitarias. Las importaciones son cada vez más grandes. Ahí nos manda un cuadro referente a las importaciones son cada vez más grandes. Claro. A ver, ¿cómo está esa, esa asimetría que debe de existir? Porque entendería yo que también hay que producir, hay que respaldar, ¿verdad? Claro. Y garantizar también la producción agrícola, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros no podemos los tratados que tenemos, que no los firmamos nosotros, te soy sincero, lo firmó, bueno, el mercado común centroamericano viene desde los 60, Ernesto. Así si nosotros nos ponemos que no dejamos entrar los productos porque son más competitivos en otro país, claro, tratamos de que aquí se produzcan, pero también nos van a nosotros bloquear las exportaciones, porque el problema es que si se bloquea todo el queso, tal vez no la van a agarrar con los queseros salvadoreños, pero la van a agarrar. Te voy a dar ejemplos, claro, la puede pagar la Diana, la puede pagar otras empresas con las que se desquitan en otro lado, pues empresas grandes que tenemos regionalmente que exportan. Claro. Y así como se comportan los mercados. Sí, sin duda alguna, el tema de los aranceles y la reciprocidad que existe y todo eso, ahí está. Pero, obviamente, ¿no? Una economía tan, digamos, subsidiada y protegida como los Estados Unidos, que creo que es lo contradictorio. Afuera te venden el Tratado de Libre Comercio, pero aquí adentro yo tengo también mis normas y todo. Pero ese ya es un tema que va más allá. Pero fíjate que en el Tratado de Libre Comercio hay algo bien curioso. Yo estaba en la reunión cuando yo acabo de entregar la presidencia del CAC, que es la de todos los ministros de Centroamérica y el Caribe. Y estaba en México, Distrito Federal, cuando me pusieron las gráficas. Y de repente veo todas las gráficas para arriba y solo veo dos para abajo. Me llama la atención, quiero ver quiénes son los que están abajo. El Salvador y Panamá. Todos los otros países le están sacando rédito
al Tratado de Libre Comercio, Ernesto. Fíjate que tenemos por el caso, y te lo voy a poner bien claro, Guatemala es el cuarto productor de banano del mundo. A la par, aquí nomás así en línea recta, 100 millas náuticas. Nuestro país vecino, con el que hemos tenido grandes relaciones. Tenemos a Costa Rica, mayor productor de piña del mundo. Cuando tú empiezas a ver todos esos factores, todos pensábamos de que el Tratado de Libre Comercio salía negativo. Cuando empiezo a ver que México también le estaba sacando ventaja también a Estados Unidos. Entonces, hay los otros países le están sacando ventaja, menos El Salvador y Panamá. ¿Panamá por qué? Porque ellos tienen una economía financiera, de logística con el canal, sí, claro, que les permite, como un país, como cualquier tal vez país árabe rico en petróleo, es el petróleo de ellos. El petróleo de ellos. Entonces ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Nosotros somos el mercado más grande para todas las frutas. Tú lo acabas de decir. El queso es uno de los más. La carne de res. Toda la carne de res viene de Nicaragua casi. El 80%. Todas las frutas y verduras, tú lo acabas de decir, 450 millones de dólares entran de frutas y verduras. Entonces, esto es en todas las cadenas. Nos han dejado una adicción a los demás países, y lo peor es que nos mandan muchas veces. Sí. No, la segunda y la tercera nos viene a caer acá. Regresamos al punto, nos convirtieron en un país más dependiente, claro, de los productos de afuera, más que productores como tal. A ver, dije que ya no íbamos a llorar sobre la leche derramada. Hay que hacer las cosas, claro, hay que hacerlo, hay que ver cómo se hace. Saludos a Mauricio Murillo, nos dice, ministro Anliker, viene la entrega de paquetes agrícolas. Sería bueno exigir los envases químicos del año pasado para darlos de este año y así reciclar como se hizo con el tema del agua. Muy buena sugerencia la que hace. También tengo acá un mensaje que nos hacía llegar otro televidente. Bueno, hay muchos. Don Enrique Palomo dice, los cañeros también nos anotamos al esfuerzo porque la economía crezca. Iniciativas las acompañaremos, dice. Ahorita en la caña, pues, espero pronto poder dar buenas noticias sobre la caña, sobre unos proyectos que vamos a desarrollar. Estamos esperando algunas firmas y también para que vean los cañeros que estamos trabajando para ellos. Se nos queda pendiente lo del café. Okay. Voy a, quizás más adelante o algo podemos resumir qué se está haciendo. Obviamente el tema del café es una preocupación permanente, constante. No depende mucho de lo que se haga, sino de cómo está el mercado y los famosos cárteles que allá afuera se manejan, ¿verdad? Y perdón un término porque eso lo he escuchado a unos amigos que son cafetaleros y me dicen que allá afuera es un tema, la verdad, es una palabra ocupada, no es una mala palabra, es una palabra que tiene un significado, pues. Claro. ¿Cómo está? Bueno, decirte el café. Miren, el café lo podemos valorar de muchas maneras. Muchos lo valoran, le ponen que es el precio, pero el café tiene un valor mucho más grande que su precio. ¿En qué, Ernesto? Mire los problemas de agua que estamos sufriendo en El Salvador. El café es el que hace que el bosque sobreviva en el país. Solo para que tengan una idea, el 8% del territorio nacional es el parque cafetalero. El 8%, estamos hablando de todo tipo de terreno, el 8% es café. Es café. Y de ese 8%, tú tenés que ver que el bosque cafetalero es de todos los bosques, quizás debería de ser, antes, porque antes llegaba a ser el 70% del bosque, ahorita ha disminuido, pero la importancia que tiene para la recarga hídrica de este país, si no queremos, tenemos que tomar medidas ahorita en apoyar el café, porque si no lo apoyamos, de aquí a 5 años, 7 años, así como está pasando con los cítricos, que si no hacemos algo ahorita, dentro de 7 años este país se va a ir desertificando, vamos a tener problemas de agua. Es increíble que un país que reciba 1.800 milímetros de agua tenga problemas de agua. Claro. Pero el café es donde está la recarga, es el bosque, es donde se saca, donde El Salvador carga el agua. Y es por eso que es importante que le apostemos. Y es un tema tan delicado que no solo es del MAG. Este ya es un plan país. Lo que se tiene que hacer por el café, nosotros ya tenemos casi terminado, ya lo presentamos esta semana pasada al secretario Catán.
la comisionada Carolina Recinos está conmigo trabajando en el plan. Lo que te quiero decir que no es un plan fácil, es un plan, un mega plan de país, bajo las instrucciones del presidente Nayib Bukele, por supuesto. Ok, vamos a más adelante quizás a ampliarnos un poquito más con este tema. Podemos invitar también a unos cafetaleros que nos den sus puntos de vista, porque sí sigo creyendo que el tema del café no solo es desde el punto de vista de la generación de ingresos que pueden tener, sino también desde el punto de vista del recurso medioambiental, ¿no? Exactamente. Que son de los pocos que ya tenemos. Ministro, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Ernesto, la verdad que no se siente el tiempo. Tú sabes que tenemos muchos temas que tocar más y cualquier día que podamos hacerlo, pues con gusto estaré aquí presentándolos contigo. Muchas gracias. Gracias. Si no, vámonos también a Ernesto López Radio. Gracias, ministro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, un análisis económico de país con Naida Medrano y Rafael Ernesto Goches. Vamos a hablar acerca del estado de la economía del país, los desafíos que se tiene y otros aspectos meramente institucionales. Una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a cambiar de temas, pero siempre en consonancia para medir los alcances que tienen aquellas políticas públicas y el estado de la nación bajo la mirada del funcionamiento de las instituciones y de los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Dos grandes amigos de casa, Naida Medrano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es experta en políticas públicas y también directora del Centro para la Promoción de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, Naida. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Qué gusto estar acá. Buenos días a la audiencia y al colega con quien ahora comparto. También Rafael Ernesto Goches, economista. Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Encantado, Ernesto. Bueno, hacía una reflexión introductoria al programa, que vamos a aprovechar la presencia de ustedes para hacer una evaluación del estado de la nación y sobre todo por los acontecimientos últimos que han marcado el pulso de, digamos, de trabajo que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo. En fin, me gustaría de alguna manera comenzar conociendo en términos generales sus impresiones y luego pues a lo mejor entramos ya en la particularidad de las cosas. A ver, Rafael o Naida. Gracias. Bueno, creo que últimamente lo que hemos estado viendo de alguna manera es estas tensiones profundas, ¿verdad? Que en algún momento se habían previsto al inicio del mandato, es decir, se había previsto algún tipo de problema de gobernabilidad democrática. Muchas personas, incluida, de hecho, pensamos que esta crisis iba a ser al inicio del mandato. Sin embargo, se fue sorteando de alguna manera hasta esta tensión que tenemos ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto, esta gobernabilidad democrática pasa por todo un proceso de poder entablar diálogos de nación a mediano y largo plazo, ¿no? De alguna forma, no solo la parte discursiva del presidente de la República, sino que también desde el discurso de la muy desgastada oposición genera escenarios que en la utilización de instrumentos de control entre uno y otro también de alguna forma repercute en la población y genera también todo un sentir apelando a la emotividad de la población salvadoreña a efecto de vivir estas tensiones que tenemos ahora, ¿no? Los últimos sucesos acaecidos alrededor de, en teoría, el préstamo que tiene que ver con la fase 3 del Plan Control Territorial y que definitivamente detonó una serie de no solo acciones concretas, sino que también de escenarios que de alguna manera ponen en vilo no solo la estabilidad política del país, que no ha sido la más, digamos, llana a lo largo de los 28 años después de la firma de los acuerdos de paz, pero que sí nos coloca en un escenario muy particular que no habíamos tenido hace mucho tiempo, como es ver la irrupción de la Fuerza Armada dentro del recinto legislativo, ¿no? A ver, Rafael,
Este es un tema que hemos estado también leyendo en varios programas en radio, también aquí en televisión. Daría la impresión que las cosas caen por su propio peso o van cayendo por su propio peso. No sé, quizás me atrevería a pensar que si bien es cierto, se están generando otras acciones paralelas a los acontecimientos del 9 de febrero, ¿verdad? 9F, ¿verdad? Podríamos creer que también estamos entrando a ese calor electoral que de alguna manera pues prevén muchos, va a ser mucho más candente de lo que, mucho más caloroso de lo que significa la Semana Santa que ya casi nos viene encima. Perdón, perdón el comparativo. No, yo creo que hay un elemento muy importante que lo destaca y lo demuestra alrededor del mundo, la experiencia que han tenido diferentes países, y es que hay un elemento que se ha constatado, que es que los países que tienen un crecimiento sostenido en el tiempo son aquellos que tienen una institucionalidad democrática consolidada. Y ese elemento es sumamente importante porque justamente a finales de marzo, por ejemplo, viene la misión del Fondo Monetario Internacional y va a encontrar un país muy diferente a lo que estaba al inicio de año. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los parámetros de las evaluaciones no solo se refieren al aspecto macroeconómico, es decir, ver cómo está el endeudamiento, cómo está el déficit fiscal, el empleo, la inflación, sino cómo está en términos de la institucionalidad. O sea, cómo está la estabilidad política, cómo está la división de poderes. Recordemos que en el 2017, justamente uno de los parámetros en los cuales el informe del Fondo Monetario destacaba era el choque que había en términos de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo, y luego un default que se tradujo lógicamente en un precio mayor de los bonos que nosotros tenemos que pagar, y el país entró en la calificación de riesgo aumentó. ¿Qué significa eso? Que eso no crea las mejores condiciones para los inversionistas, y uno de los desafíos más grandes que tiene El Salvador es justamente llegar, no llegamos ni al 18% las inversiones en relación al Producto Interno Bruto, y necesitamos llegar por lo menos al 22%. Y usted, Ernesto, Naida, no saben quién es el escapista más reconocido en el mundo, y ese es un inversionista con miedo. O sea, si no se generan las condiciones, realmente, y esto llama mucho la atención por cuanto la reacción que ha habido a nivel internacional llama mucho la atención, sobre todo porque nosotros somos un país altamente dependiente del exterior. Remesas, estamos dolarizados, inversiones, exportaciones y cooperaciones. Es decir, El Salvador es alguien que la imagen del país es un elemento sumamente importante, sobre todo en el concierto internacional. A ver, Naida, sin duda alguna el episodio de febrero 9 marca un elemento de lo cual tú mencionas, pues casi lo veíamos venir por el estilo, la forma de gobierno, ¿no? Yo te entendí eso. Ahora, no cabe duda que estamos a las puertas de un proceso electoral, que esto marca también un comportamiento diferente, porque los partidos políticos cada uno busca cómo salvaguardar primero la existencia, y ahora en día tenemos un gobierno que desde luego se identifica muchísimo con ese movimiento de asunción social muy fuerte, que es el caso de Nuevas Ideas, ya constituido en partido, y que de alguna manera también representa como una amenaza para el sistema de partidos actuales, ¿no? Sí, igual el comportamiento de las elecciones nos va a dar el escenario precisamente de este nuevo sistema de partidos. Okay. Sí, o sea, hemos de alguna manera el sistema de partidos de El Salvador se han comportado en los últimos años no bipartidistamente, que es lo que normalmente la gente cita, ¿verdad? Sino que siempre ha sido un tercero en discordia, o estos famosos partidos bisagra, o en la literatura se conocen como partidos chantajistas, que son estos con los que se termina haciendo aritmética legislativa
legislativa dentro de la Asamblea Legislativa. O sea, estos terceros siempre han sido necesarios. Igual en las contiendas electorales de presidencia vemos más de 2 partidos, aunque esté de alguna forma polarizado, o sea, un pluripartidismo polarizado, porque son 2 los que habían estado en el espectro. Esto se rompe definitivamente en la elección presidencial anterior y irrumpe en escena precisamente este movimiento que luego ahora ya es partido político y que ya está gestando todo su proceso. Claro que cuando entra un nuevo actor, sobre todo cuando hay una crisis de representatividad con otros tantos actores que tienen un desgaste político importante, definitivamente genera todo un proceso dentro del mismo sistema que anuncia los cambios del caso, ¿no? Sin embargo, también tenemos partidos políticos que se han venido comportando a lo largo de varios años. El PCN es uno, el PDC es otro, que va de alguna forma sobreviviendo precisamente por esa fórmula para la aplicación de, en este tema particular, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque es una fórmula que permite, sí, entrar a diferentes partidos políticos, pero que de alguna forma juega con estas aritméticas para evitar las mayorías simples o absolutas de un solo partido. Esa es la intencionalidad. Yo no quisiera, de alguna manera, dejar ese sabor difuso de lo que podríamos estar hablando, pero el Estado de la Nación, en algún momento muchos creen que está por un momento bien difícil, sobre todo por el hecho de la insatisfacción de la población misma con la representación de los partidos tradicionales y el arruinar o la preexistencia que deben de tener estos partidos para poder sobrevivir en los otros comicios. Pero es un tema que tiene un impacto fuerte en la economía, como bien lo decía Rafael, y sobre todo también cuando se trata de medir los alcances que tiene una institución o las instituciones del Estado. Pues al final fue un enfrentamiento entre ambos en dos órganos de Estado y en algún momento casi también arrasando al tercero, que es el judicial. Pues al final, si buscamos palabras o frases, también advertidos están de que si no cumplen, pues podrían estar dentro de esa misma lógica de no estar conmigo, ¿no? Sí, lo que sucede es que vamos a ver cuáles son los problemas del país, si se están abordando los problemas del país. Y esta reunión del BID y los gobernadores, donde se planteó a manera de resumen una nueva agenda para los restos de la región, ¿cómo la examinas tú? Sí, bueno. Eso es un elemento importante, sí, ¿no? Sí, bueno, aunque también el discurso con el que se llegó ayer de que si los políticos fueran habría que quemarlos también. O sea, pero hablemos un poco de sustancia meramente económica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tomemos un tema que refleja el drama humano de los salvadoreños, la migración. O sea, para abordar las causas del éxodo de salvadoreños, tiene que abordarse mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen. A nivel regional, el presidente López Obrador de México ha estado, digamos, promoviendo el plan de desarrollo integral para el sur de México y Centroamérica. No ha progresado mayormente, porque en el fondo lo que está planteado en ese plan es, miren, no es a través de la militarización de las fronteras que se va a detener la migración, que si no es mejorando la calidad de vida de la población en su lugar de origen, dándole mayor seguridad, empleo, etc. El planteamiento del BID va en consonancia, por ejemplo, con, tomemos Chile. En abril de este año ya le dieron el banderillazo para toda la consulta que va a haber, el plebiscito alrededor de la Constitución. Sí. Y eso no fue por los partidos, Ernesto. Fue la sociedad la que se expresó en las calles y sorprendió a propios extraños la magnitud de esa protesta. ¿Qué estoy queriendo decir? Y el BID entonces plantea dos temas fundamentales, porque a raíz de lo que sucedía en Chile, lo que los expertos y organismos internacionales identificaron como el factor más importante es la desigualdad. Ese fue el tema que se subrayó. Y casualmente el BID lo que plantea para Centroamérica es el tratamiento de la desigualdad y el empleo.
Bueno, para trabajar el empleo y la desigualdad, lógicamente que tiene que haber mayor crecimiento económico, tiene que mejorar la economía y distribución del ingreso. ¿Y cómo se logra el crecimiento económico? Con un mejor clima de negocios que a través de las inversiones. Le voy a poner otro ejemplo. Dada la estrechez fiscal que tiene el país y la necesidad justamente de aumentar las inversiones, es que se está hablando de, y ya un proyecto existe ahorita de asocio público-privado, y ese se ve como una buena oportunidad, y probablemente lo es. Pero si no se mejora el clima de negocios, si no se crean las condiciones en términos de predictibilidad del Estado de Derecho, difícilmente se van a poder alcanzar los niveles de inversión que necesitamos. Entonces, esos temas son de país, no son de elecciones. Entonces, nosotros estamos cometiendo el mismo error histórico de estar depositando o confiando la agenda nacional alrededor del calendario electoral. Y eso no nos ha tenido resultados positivos. No nos ha dejado un buen sabor. Por eso cuando el presidente anuncia, por ejemplo, con el doctor Hassman, el plan de país, yo creo que es una buena señal, pero no sé, digamos, cuál es la ruta, digamos, o el método que se va a plantear para la construcción de un plan de país. ¿Por cuánto tiempo esto va a ser de beneficio? Es un buen punto para analizarlo. Voy a irme a la pausa y te doy la palabra cuando regresemos. 7:40 minutos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Naida. Yo creo que Rafael nos dejó, digamos, un panorama bien interesante para poder concretizar sobre la necesidad de fortalecer la base institucional del país como un ambiente agradable para poder hablar de desarrollo. Claro. ¿Cierto? Sí, aquí me gustaría abonar un poquito más alrededor de los debates existentes en los últimos años, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de los programas de ajuste estructural, de inicio de los 90 en El Salvador, finales de los 80, principios de los 90, lo que se trataba de buscar era precisamente esta armonía entre crecimiento y desarrollo. O sea, la panacea del crecimiento, de alguna forma, también ha quedado debiendo el tema de desarrollo. Entonces, es esta lógica de que a través del crecimiento logramos resolver todas nuestras problemáticas, también hay que saberla dosificar desde nuestras propias lecciones y nuestras propias lecturas. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, con determinados paradigmas se generó o se gestó mínimamente, digamos, asomos de crecimiento, esto no necesariamente devino en desarrollo. Es un poco trayendo a colación el ejemplo de Chile, o sea, evidentemente el desarrollo pasa por el reconocimiento de las desigualdades y por una distribución lo más equitativa posible de los bienes naturales, de los bienes sociales, entre otras tantas. Cuando tenemos crecimiento, pero este crecimiento no deviene en desarrollo, evidentemente lo que estamos haciendo es conteniendo en una olla de presión todas estas problemáticas que se generan al no tener esa distribución equitativa, por una parte. Por otra, creo que estamos asistiendo de alguna manera a esta transformación, a una nueva transformación de la estructura, si no productiva, por lo menos sí a la lógica de reinserción dentro del mercado internacional. El Salvador históricamente ha jugado mucho con ello, ya también lo decía Roberto precisamente. Entonces, un elemento que nos va a determinar mucho en este contexto es precisamente la anunciada Cuarta Revolución Industrial y el papel del Salvador en esta Cuarta Revolución Industrial. Creo que eso es lo que está sucediendo. Hemos visto de manera muy concreta que va a haber posibilidad de inversiones, hay interés de inversiones, sin embargo, cuidar la gobernabilidad democrática, gestar gobernabilidad democrática e ir dando visos importantes alrededor del tema de desarrollo humano es ahorita importante. No solo se trata de generar estos mecanismos de llamar a la inversión, sabemos que ahí hay un diálogo incluso hasta natural, si se quiere, entre el Ejecutivo y entre toda hacia donde transita actualmente el mundo. Aunque ¿no? habría que rescatar algo que pese a toda la situación, todo el nivel de inversión
por lo menos lo que hemos visto de las calificadoras de riesgo, no ha habido mayor, digamos, impacto. La versión oficial se mantiene también de que el nivel de inversiones todavía es garantizado para nuestro país, por ahora. Pero por ahora. Por ahora. Okay. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado con las líneas. El país necesita más ir en consonancia claro. de lo que significa recrear, como decía Rafael, un mejor ambiente que permita garantizar mayores inversiones. Claro, hay un filo muy delicado ahí sobre el cual si seguimos jugando en este vilo muy peligroso, pues evidentemente va a repercutir en todos esos avances que de manera natural, digamos, en su entorno ha tenido el presidente para gestar crecimiento. Veremos si este es capaz de llegar al desarrollo. Guzmán es un punto bien importante que creo que ha creado y despertado mucha expectativa para los sectores. De hecho, el presidente de ANEP acá me lo decía, creemos que es un elemento importante que suma esa perspectiva de país hacia donde lo queremos llevar. ¿No? Solo que yo creo que desde hace muchos años se ha venido planteando, sobre todo por parte de la sociedad civil y la academia, la importancia de entrar a un plan de país, a agenda nacional, como se quiera llamar. Lo único del doctor Husman es que él partió de una premisa, de un supuesto que habría que ya no tiene vigencia. El esfuerzo creo que es muy importante. Y ojalá que el señor presidente le redoble esfuerzos en esa dirección. Pero el doctor Husman partió de un supuesto que ya no es válido. Él dijo de que afortunadamente estaban dadas las condiciones porque el país estaba reunificado. Y semanas más tarde se da todos estos acontecimientos. Eso lógicamente que hace modificar la premisa de ese ejercicio. Yo diría que afortunadamente en el país hay una madurez por parte de la sociedad civil muy importante que pudiera ayudar a balancear, porque nosotros tendemos únicamente a estar observando la discusión entre partidos políticos o entre el gobierno y el sector empresarial y nos olvidamos de la sociedad, que al fin y al cabo es la razón de ser del Estado. En ese sentido, yo creería que en este momento ese es un enorme reto yo no lo veo en función de los partidos políticos porque realmente han perdido mucha legitimidad y credibilidad en la población, pero efectivamente si uno ve el panorama internacional, es la sociedad la que está reaccionando. Y ojalá que pueda abrirse un espacio y ganárselo también la sociedad en términos propositivos, constructivos, para llegar a un diálogo. Yo creo que el país lo que más necesita son dos palabras clave, Ernesto, que es sensatez y diálogo. Sí. Claro. Y por supuesto, como resultado de esa reunión de gobernadores, que ese plan busque de alguna manera aliviar el tema de la pobreza y la desigualdad, que es el factor por el cual cualquier pueblo es detonante y cualquier pueblo se levanta. O sea, en este país no es de hoy, es de histórica. El tema de la desigualdad, si vemos en resumen todos los estudios que se han hecho a través de Naciones Unidas, el país sigue siendo un país de desigualdad, lleno de desigualdad. Y al cerrarse la válvula de escape, o sea, a las medidas antiinmigrantes, lógicamente que será una fuga, digamos, de talento y descompresionaba la presión social, valga la redundancia, hacia el gobierno, ese panorama se hace más complejo. Y un factor que creo que es digno de ponerlo en la mesa y de reconocer que han habido avances es el tema de la seguridad, porque se han tenido resultados positivos. El tema de los homicidios. El tema de los homicidios. La seguridad es mucho más vasta, mucho más Entonces, el tema de los homicidios sí, sin embargo, por eso es importante dialogar como país. Necesitamos comprender qué pasa con la política pública, qué decisiones se están adoptando, si no es que no aprendemos nuestras lecciones y quedan concentradas. Y yo creo que también el país merece un tejido social que comprenda cuál es la dinámica adoptada. Interesante. Esto es importante. Vamos a manera de conclusión cuando regresemos para plantearlas también acá en nuestro programa. 7:49 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos un poco para poner en perspectiva lo que significa encontrar un elemento importante en estos planes que se planteaban en esta reunión de gobernadores del BID, y donde se dice, pues bueno, vamos a luchar por la pobreza y la desigualdad. Yo lo decía de que si recogemos un poquito a manera de síntesis en la historia, el tema de la desigualdad ha estado siempre presente en todos los informes. Sí, lo que pasa es que en términos justamente de política y de enfoque, recordemos que El Salvador, cuando aplicó, digamos, la teoría del rebalse económico en El Salvador, lógicamente que al transcurso de los años se dio o se tradujo al final en un modelo basado en la exportación de mano de obra. Ese modelo ya colapsó. Entonces, prueba de ello son las medidas antimigrantes. Entonces, nosotros como país ahora sí nos vemos enfrentados a atender las causas de esa migración. Entonces, yo creo que alrededor de ese tema se refleja, digamos, cuáles son los problemas estructurales del país. Y eso no está abordándose, Ernesto. O sea, las instituciones financieras internacionales juegan un rol muy importante, pero ellas también fueron las que patrocinaron justamente esa teoría del rebalse económico. Entonces, ahora, ¿verdad?, que se está de cara, digamos, a la cuarta revolución industrial, lógicamente que eso implica, digamos, solo para ponerle un ejemplo, un cambio en el sistema educativo del país. Y para ello hay que priorizar y asignar los recursos. Y esos temas tienen que verse, lógicamente, en una manera amplia, y no es un tema únicamente del gobierno. Por eso yo me gustaría cerrar este espacio, Ernesto, volviendo a la importancia del diálogo, de la sensatez, en términos de priorizar cuáles son. Pero estarán los partidos políticos también en esa consonancia, porque el gobierno se queja de que lo que hay es obstáculo de parte de ellos. Bueno, el tema de la aprobación de los 109 millones de dólares fue el detonante que ha llevado todavía a crispar más esa situación de relación con los partidos políticos particularmente. ¿No? Sí, y bueno, lo que hemos visto también es precisamente todo un ejercicio natural de oposición que debe darse en cualquier democracia. Ya no está el presidente de Arena. Exactamente. ¿Será eso un factor podría ser, es que aliviante para tensiones? Porque las tensiones eran fuertes, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que estas tensiones igual en estos procesos donde hay nuevos actores, donde hay también una alternancia en el Ejecutivo, etcétera, dentro de un escenario de democracia deberían de ser naturales. Ahora, el problema es cuando el FMLN, yo no dudo que entre en esa línea, pues viene de gestión pública, de ese choque fuerte, ¿no?, que han tenido. El presidente viene de las filas del FMLN. Exactamente, así es. Sí, sin embargo, veíamos estas diferencias desde allá adentro. Sí, o sea, claro. Creo que ha habido un tránsito. Ahí es muy importante hablar también sobre todo de cómo estos segmentos históricos nos han determinado momentos específicos de cierre de actores y de posición de nuevos actores. Rafael hacía mención, por ejemplo, de un tiempo histórico, es precisamente hablando de la teoría del rebalse y el papel de estos actores, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, entre otros, es importante en la medida que inyecta también sus propios enfoques. Hubo un tiempo en el que se trabajó mucho bajo la lógica desarrollista, ¿verdad? Que se hablaba precisamente de esta teoría del rebalse, y hubo una introducción de una serie de medidas que al fin y al cabo no transformaron o no llegaron a cambiar estas grandes desigualdades sobre las cuales está basada la sociedad salvadoreña. Igual, cuando se irrumpió a finales de los 80, principios de los 90, con esta nueva doctrina neoliberal, entre otras, tampoco se tocó la estructura. Gestionó la cosa pública, el FMLN, y no se tocó tampoco este andamiaje. Lo que hay que reconocer, lo que hay que realmente identificar en esta nueva alternancia es si hay posibilidad de esa transformación estructural de desigualdad que existe o si no existe. O sea, si simplemente es un cambio de actor, pero no de estructura.
cultura. Entonces definitivamente ahí sí tenemos que poner atención al abanico de actores que existe para poder no solo aportar, sino que posicionar elementos que nos puedan llevar a la ruptura de esta desigualdad. ¿Puede la salida del presidente del COENA en algún momento ser un factor de, digamos, cambiante en esta relación ejecutivo-legislativo, Rafael? Bueno, yo creo que trasciende más que ese hecho en sí. Para mí el elemento más importante, siempre en la lógica de las inversiones, es la imagen y la respuesta de la comunidad internacional. O sea, nosotros somos un país que no podemos seguir dándonos el lujo de estar en una confrontación permanente alrededor del tema electoral sin abordar los problemas centrales. O sea, yo creo que cuando uno ve la reacción de la comunidad internacional, de la comunidad europea, de los congresistas estadounidenses, en fin, de toda una gama de actores importantes, uno entiende de que El Salvador ya está nuevamente bajo la mirada internacional, y eso se podría traducir en positivo si como salvadoreños nosotros damos muestra de madurez, y por eso vuelvo a insistir en la pertinencia de la iniciativa del señor presidente de la construcción del plan de país. Para mí ese podría ser un vehículo para poder entrar a un entendimiento básico entre las diferentes fuerzas, pero particularmente abrirle el espacio a la sociedad. Yo insisto de que la sociedad puede ser el factor más importante, por cuanto los partidos políticos de oposición están bastante debilitados y la población no está resolviendo los problemas que le aquejan, y la alternativa que tenía, que era la emigración, está cada vez más difícil. Por lo tanto, nosotros debemos de asumir un mayor protagonismo como ciudadanos, como sociedad, para sacar adelante el país. Tu reflexión final, Nay. Bueno, definitivamente necesitamos reconocer la urgencia de proyectarnos de mediano y largo plazo, dejar de buscar las carreras electorales como el único y exclusivo mecanismo de transformación de sociedad y de país. Será difícil, sí, pero por el gen. Quiero apelar, sí. Por el gen electoral que este sistema ha tenido. Pero ahí es donde quiero apelar también a la ciudadanía. Sí. Creo que la ciudadanía también se cansa de estos ritmos y de estos elementos que al fin y al cabo no descansan. De diferencia, si en el 2000, ¿cuánto? El 21, después tenemos elecciones. 24. En el 24. Sí, o sea, realmente es una carrera de ansiedades que también la misma sociedad debe reflexionar sobre eso. Yo apelo a la ciudadanía. Lo importante, y creo que a manera de reflexión, es hacer una evaluación bien de lo bueno que se están haciendo las cosas. Creo que poner en perspectiva proyecciones de establecer un rumbo a partir de un informe con el grupo de Harvard que hablábamos, creo que es una cosa muy positiva a la cual se debe apostar, y sobre todo también entrando en introspectiva, que se logre establecer puentes de diálogo y entendimiento. Además, rumbo que diluye este tema de la desigualdad. Ese es el punto. Para poder de alguna manera atacar el tema de la pobreza y la desigualdad. Como siempre, es muy agradable conversar con ustedes y desde luego comprender mejor el fenómeno de la economía en un estado normal como el que tenemos hoy en día. Gracias, Naida, por habernos acompañado. Gracias también a ti, Rafael. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.